Licenia Espinel comparte un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El secretario anticorrupción José de la Gasca informó este 18 de febrero que la justicia embargó un bien inmueble que era propiedad de Marisol Larrea y en el interior del penthouse, además se habrían encontrado joyas. Todo lo embargado será evaluado para poder rematarlo y que el dinero pase a las cuentas del Tesoro. Larrea se declaró culpable del delito de tráfico de influencias. También tiene una sentencia por peculado por su gestión como directora del Hospital Carlos Andrade Marín del IES en Quito. En su contra también pesa otra investigación por presunto lavado de activos. Ocho de la mañana con 4 minutos, 8:04. A esta hora en nuestros estudios saludamos a José Javier de la Gasca, secretario anticorrupción. Él tiene ya una trayectoria como jurista muy amplia, participó al concurso para fiscal general del Estado, ha sido juez de garantías penales del Guayas, ahora secretario anticorrupción. Buenos días, bienvenido, qué gusto tenerle en los estudios de Pichincha Universal. Vamos a entrar en materia. Ayer su dependencia incautó un departamento de lujo que pertenecía a la exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, María Sol Larrea, como lo escuchamos en la introducción. Esto sin duda es un punto positivo en la labor que usted está desempeñando, que es reciente en esta dependencia gubernamental que busca luchar contra la corrupción. Cuéntenos cuánto se va a conseguir con esta incautación. ¿Se tiene ya un estimado de lo que se va a conseguir en efectivo con esta incautación? Licenia, muy buenos días, muchas gracias por invitarme. En realidad para mí es un gusto estar aquí y poder compartir estos micrófonos. Gracias por la invitación. Sí, a ver, solo quiero hacer una aclaración. Uh-huh. La Secretaría Anticorrupción no es quien ha incautado ni embargado bien alguno. Eso corresponde a la justicia. Y nosotros somos respetuosos de la independencia de poderes. Lo que la Secretaría hizo en el marco de la competencia que tiene de su actuación es realizar la coordinación y los esfuerzos suficientes para que lo que ya estaba escrito en una sentencia en contra de Marisol Larrea, en la que ella se declaró culpable, como usted bien lo dijo en los antecedentes, pudieran, lo que tiene que ver con la reparación integral, llegarse a la fase de ejecución de las sentencias y que los bienes que estaban ahí incautados pasen ya a ser embargados, es decir, se quitan del dominio de ella, y eso pasa a una siguiente fase dentro de esta ejecución donde va a evaluarse y luego se remata. Eso junto con también las joyas que se encontraron allá adentro. Entonces, lo importante y que la ciudadanía debe saberlo, lo que ha sido sentenciado ya dentro de delitos. ¿En qué caso de los que tiene? Ella tiene varios casos. Entiendo que en el caso donde ya estaba designado esto fue en el caso de enriquecimiento ilícito, donde se declaró culpable. Ahí la reparación integral es de $3.6 millones. Está este bien, está otro bien en la ciudad de Guayaquil. Ya hemos realizado las gestiones con las instituciones pertinentes para que se realicen los deprecatorios del caso, para que los jueces de allá dispongan la ejecución de este embargo, se designe el depositario y pasemos todo ya a la parte logística judicial para poder obtener esto. Pero lo importante es el mensaje. Estamos dentro de lo que ya ha sido declarado en sentencia como actos de corrupción y las reparaciones integrales que le corresponden al Estado, haciendo que esto se recupere. Tenemos ya cifras, manejábamos cifras hasta antes de esta semana de cerca de que bordeaban los 114 millones escritos en sentencias. Había alguna confusión en cuanto a las cifras, ¿no? Se decía desde las máximas autoridades del Estado que eran 70,000, luego 5,000, luego 2,000 y ahora ya esa cifra que usted menciona de 114 millones es una cifra real. ¿En base a qué se establece esta cifra? Yo tengo que hablar de cifras duras y tengo que respaldarme en lo que digo. Yo me respaldo en las sentencias. Hasta antes de esta semana teníamos que eran 114 millones y contando. Se sumaban unos miles de dólares, cientos de miles de dólares, relacionados por ejemplo con el caso de la ex vicepresidenta de la República, la Vicuña, María Alejandra Vicuña, pero ahora se suma por ejemplo el caso de Diaselec, lavado de activos. El día de ayer ya se expedió la sentencia oral, estamos viendo y esperando, expectantes de la sentencia escrita. Sabemos que ya se ha dispuesto cerca de 20 millones de dólares, 29 millones de dólares en reparación integral y otros tantos millones más en multas. Todo eso eleva ya la cifra. Estamos hablando de que tenemos cerca de 150 millones de dólares y contando de cifras reales de lucha, de cuestiones relacionadas. Establecidos por recuperar. Exactamente. Sepa usted que de esa cifra de los 150 en la que estoy hablando, en la que hay algunos montos que todavía están sujetos a que la justicia se pronuncie y somos muy respetuosos de eso.
hay recursos interpuestos y hay que respetar el debido proceso como les corresponden a todos. Pero ya hay sentencias que están ejecutoriadas y de eso hemos ubicado que son cerca de 54 millones de dólares sobre los que ya no hay nada más que decir en la justicia y en lo que tenemos que ejecutar. Parte de eso es lo que pasó ayer con el caso de Marisol Larrea. Seguimos en esa pesquisa, tanto de bienes muebles, inmuebles, de fondos. Por ejemplo, en el caso de Alex Bravo, nosotros detectamos que había un dinero y luego corroboramos que en efecto ese dinero pasó a la cuenta única del Tesoro a través de orden judicial. Ahora estamos a través de los bienes. Estamos haciendo esfuerzos también para coordinar a través de iniciativas interinstitucionales, pero también desde esta Secretaría promoviendo como eje transversal de lucha contra la corrupción y de combate contra la impunidad, en ese sentido, que podamos hacer las contrataciones suficientes para que se haga la repatriación de capitales en el extranjero. Mire usted cómo estamos viendo que existe una percepción de que la justicia americana avanza mucho más rápido que la nuestra, y ahí hay que hacer aclaraciones, si me permite. Claro que sí. Porque, sepa usted, aquí nosotros tenemos que, en algunos casos, ya tenemos sentencias ejecutoriadas, no porque el proceso necesariamente se haya acabado dentro de su giro normal en el que un litigante o la persona procesada está dejando de ejercer su derecho a la defensa, porque ha aceptado la responsabilidad. Caso Marisol Larrea, por ejemplo, lo vimos en el tema de la suspensión condicional de procedimientos, también donde ya no se pelea tanto por si está o no bien declarada la sentencia, sino por dónde se la va a cumplir. Escuchaba hace unos momentos que en estos micrófonos estaba hablando el asambleísta Guiñaga respecto del caso de ayer de un asambleísta Poma, me parece. Entonces, y esa figura se ha aplicado para otros casos, pero hay otros casos donde sí sigue la justicia. Entonces, en Estados Unidos lo que ha ocurrido, que es similar acá, la institución existe, es que las personas, yo pienso, temen tanto al sistema y es tan eficiente el sistema, las agencias penales, llámese la Fiscalía, llámese la Policía con sus investigaciones, llámese las autoridades técnicas de investigación, por ejemplo, en materia de lavado de activos, la UAFE, en Estados Unidos se llama el FinCEN, aquí en el Ecuador nuestras cortes, que ya la persona, en lugar de desafiar al sistema, donde va a verse expuesto a una sentencia muy alta, unas reparaciones muy altas, unas multas muy altas, decide colaborar con la justicia, reconocer su culpabilidad, pagar sus años de cárcel y pagar las multas y las sanciones que corresponden en materia económica. A eso es a lo que llega a los Estados Unidos y sobre eso es lo que ejecuta. Veíamos que esta semana, por ejemplo, estábamos viendo en el diario El Universo que habían sacado un periodismo, la periodista Mónica Almeida, me parece que se llama, había sacado un reportaje, sobre el caso de Petroecuador, y decía cómo 12 personas aproximadamente, la cifra me puede fallar, se han declarado culpables en los Estados Unidos, relacionados con la trama de Brecht. Algunas tienen sentencia, y ahí, por ejemplo, exactamente, ¿qué competencia tiene su dependencia, la dependencia de la Secretaría Anticorrupción, por ejemplo, para investigar en este caso? ¿Qué pueden hacer, tomando en cuenta que Petroecuador es una institución pública, que, por ejemplo, el señor José de la Torre, pariente cercano del actual Contralor Pablo Celi, está involucrado, aceptado su responsabilidad, está esperando sentencia y fue además funcionario público? Así es. ¿Qué le compete a la Secretaría Anticorrupción, por ejemplo? A nosotros nos compete, primero ya hemos hecho una actividad concreta sobre esto y yo he pedido que me digan, bueno, ¿estas personas están o no están sometidas a la Administración de Justicia ecuatoriana? Y en algunos casos me he dado cuenta que no, en otros casos sí, y están en fase de investigación todavía. Nosotros estamos dando seguimiento a estos casos. Y también estamos promoviendo, y esto debe saberse, nuestras propias investigaciones para llevar a la justicia, no solamente a ellos, sino a través de quienes ellos realizaban estas actividades y sobre todo escondían los bienes, es decir, a los testaferros. ¿Ustedes están investigando este tema? Por supuesto, nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados, no puedo revelarle en este momento qué es lo que estamos haciendo, pero creemos que hemos encontrado un nicho para la investigación y para el ajusticiamiento de estas personas bastante interesante. Entonces, porque sí, a mí me resulta doloroso que nosotros veamos que en los Estados Unidos se realizan estos embargos, que se realizan estas declaraciones y que aquí en el Ecuador nos tengamos que demorar 3, 4, 5, 6 años en que exista recién la sentencia para luego de eso pasar a la fase de ejecución. Entonces, yo creo, eso no está todo dicho ahí, creo que Fiscalía tiene un trabajo importante que hacer, esas investigaciones pueden tomar tiempo, pero debemos partir de la base de que hay gente que ha reconocido dentro de ciertos periodos su responsabilidad en los Estados Unidos, están esperando su sentencia en los Estados Unidos y han dicho que los actos de corrupción los cometieron aquí. ¿Y de lo que usted conoce, Fiscalía sí también está investigando? De algunos casos sí, en otros casos no, y nosotros estamos precisamente tras la pista de eso. Estamos conversando con José Javier de la Gasca, secretario anticorrupción, que nos acompaña esta mañana en la primera emisión de Punto Noticias. Usted mencionó hace un momento que la cifra por recaudar o por recuperar de estos problemas de corrupción asciende a 150 millones de dólares. Esa es la cifra tope que tenemos en sentencias, pero lo que ya está en sentencias ejecutoriadas es menor. Es menor. Es 54 millones aproximadamente. De esos 54 millones, ¿cuántos ha recuperado? ¿Está entre las facultades de su dependencia, de la Secretaría Anticorrupción, recuperar del dinero?
entre mis facultades expresas no está recuperar el dinero, porque eso compete a algunas instituciones del Estado. Por ejemplo, ¿qué pasa si en el caso de Petroecuador es Petroecuador quien tiene que presentarse a reclamar? En otros casos que no tienen personería jurídica tiene que establecer la Procuraduría, y así, distintas instituciones. Lo que veo es que no ha existido necesariamente, por marco constitucional, una coordinación expresa, una ligación, un ligamento que vincule a las distintas instituciones para actuar de conjunto y luego para actuar también en la fase de ejecución. Esta secretaría lo que se encarga, pese a que no es una facultad expresa la de recuperar el dinero, sí se encarga de articular y de gestionar esto como parte del eje transversal de la lucha contra la corrupción. Entonces, le hacía la aclaración hace un momento, nosotros no hemos incautado, ¿no? Por orden nuestra no se ha incautado, tampoco se ha embargado, que es lo que sucedió ayer, pero sí por gestión de esta secretaría estamos haciendo que las cosas pasen. Usted se imagina lo doloroso que es que existan las sentencias ya escritas, que existan ya las responsabilidades, que existan los montos y que sin embargo la sentencia se queda ahí escrita, durmiendo el sueño de los justos y sin que este dinero pueda pasar a las cuentas del Estado. Así como doloroso es el caso del señor Tomislav Topi, por ejemplo, que es un dinero que en teoría se recuperó pero que no puede ser utilizado. Permítame explicarlo, porque gracias por la pregunta. Ese caso es particular y merece un minuto de atención. En el caso de Telconet, entendemos que como parte de la trama de Odebrecht se descubrió, y esto por gestiones del periodismo y esto por también gestiones de las unidades técnicas en el Ecuador, entonces la UAFE también intervino, esta secretaría, se logró determinar un origen ilícito de un dinero a través de una compañía que se llamaba Glory International, reconocida como el vehículo jurídico con el cual se realizaban los pagos de las coimas. Una cosa deleznable, o sea, que me da escozor, me da urticaria solamente pensar en eso, pero pasó. Cuando se da a conocer todo esto, la compañía lo que dice es, vean, yo no sabía que el dinero tenía origen ilícito porque a mí me entró por banca de primer mundo, esto a través de bancos chinos, etcétera, pero como aquí hay el problema, la sospecha y se tiene el convencimiento de que el dinero es ilícito, vean, lo voy a entregar al Estado para que el Estado disponga lo que tenga que hacer. Ahí intervino la Fiscalía, generaron una actuación extra, digamos, fuera de un proceso penal que se llaman actuaciones urgentes, todo esto está en la ley, y el señor depositó los 13.5 millones, ofreció el depósito. Esto ante un juez en una audiencia y el juez resolvió disponer una medida cautelar especial fuera de un proceso que se llama una inmovilización temporal de esos recursos que recae sobre él. Y se le puso la obligación también de que él debía entregar esos dineros dentro del término de 3 días, so pena de incumplir una orden judicial que también es un delito. ¿Qué ocurrió? En efecto, entregó una parte del dinero, la otra parte se retuvo vía transferencias y otra parte se retuvo en una cuenta del Banco del Pacífico. Esa cuenta pasó bajo custodia por orden judicial e inmobiliar. La ley nos dice que esas cuentas, la custodia está ahí, inmobiliar no es que puede pasar ese dinero directamente a la cuenta única del Tesoro, porque eso ya ocurre únicamente, según el COIP, vía el comiso, y el comiso es parte de una pena que se dicta en sentencia. Entonces hay que aclarar que el Ecuador no podía directamente hacer que esto pase a la cuenta única del Tesoro para disponer como que si fuera él, porque está sometido todavía a una orden judicial. Y somos respetuosos de las órdenes judiciales y de la independencia de los poderes. Pero, ¿qué es lo que hemos dicho como Secretaría? Porque en efecto este dinero está ahí, son cosas fungibles, es decir, que pueden reemplazarse. Y lo que estamos haciendo ya, y estamos coordinando con las instituciones del ramo, con las que tienen que ver con esto, para que gestionar un vehículo jurídico que está por salir, mediante el cual el dinero pase a ser utilizado por el MEF en las obras en las que se han ofrecido, en el ofrecimiento a favor de los jubilados, es correcto, con la condición de que si en algún momento dado la justicia dispone que esto tenga que ser restituido a la persona que sea, pese a que yo tengo mis serias dudas sobre eso, porque está de alguna manera implícito el origen ilícito del dinero, lo que va a pasar es que el inmobiliario tendrá que devolverlo, pero hasta tanto se lo usa. Veamos el tema, es dinero, entonces a mí no me parece que no podamos encontrar, y los jóvenes tenemos que ser capaces de encontrar dentro de la ley resoluciones, decisiones, respuestas a este tipo de problemas. Entonces estamos como esta Secretaría haciendo eso y vamos a hacer que pase. Estamos trabajando fuertemente en eso, pero esas 13.5 millones no entran dentro de los 54 que mencioné hace un momento, ni en los 54 que ya están ejecutoriados. Esto es paralelo, pero imagínese usted qué importante. Hemos visto cómo, y en la calle nos lo dicen, en las redes sociales nos lo dicen, la gente ve cómo
En Estados Unidos están pasando cuestiones de embargos a estas personas, declaradas judicialmente o que han admitido su responsabilidad. Y aquí en el Ecuador vamos un poco más despacio. A ritmo más pero lento. Pero la gente siente como una cosa buena que está ocurriendo al país, que se empieza a recuperar lo robado, y en eso estamos. Eso es algo en lo que debemos luchar, y creemos, y estamos gestionando desde Secretaría, queremos dar buenas noticias a este país, porque esa es la percepción que se tiene, y eso robustece el sistema de administración de justicia. Eso restablece una credibilidad, una confianza, no solo en el gobierno, o sea, no hablemos de las personas, hablemos de las instituciones. Es necesario, mi sueño es que los ecuatorianos tengamos un respeto a la norma, tengamos un respeto a la ley, tengamos respeto a las instituciones, de tal manera que sepamos que el que la hace la paga, que el crimen no paga, y que un día si tú la haces vas a ser descubierto y la vas a tener que pagar, que no va a pasar, que en efecto vas a cumplir 3 meses de cárcel, 1 año de cárcel y vas a salir a disfrutar de lo robado. No, señores. Y en ese sentido es que estamos para temperar las velocidades contra la lucha, en la lucha contra la corrupción, disponiendo inclusive o gestionando estas iniciativas, coordinando con la sociedad civil, con otras dependencias del Estado, con otras instituciones, para generar leyes que vayan en ese sentido. Le pongo un ejemplo, el caso de la ley de extinción de dominio. Eso es altamente positivo al país. Yo no soy un ferviente creyente de que a punta de leyes solucionamos los problemas, menos en materia penal. Me opongo totalmente a la demagogia penal, me opongo totalmente al populismo penal. Eso por concepto, yo he sido catedrático universitario, no lo puedo, secundar en lo absoluto. Creo más bien en un derecho penal mínimo, creo en un respeto de las garantías que no suponga una impunidad. Pero, por ejemplo, en el tema de la ley de extinción de dominios, yo sí creo que es necesario generar herramientas, dispositivos legales que permitan no solamente que la justicia vaya y sancione al corrupto, sancione al que quebrantó una norma y cumplió con la ley y adecuó su comportamiento a un delito. No, creo que debemos ir en acciones paralelas de carácter patrimonial que le quiten a las personas que no han obtenido legítimamente los bienes lo que les ha caído por desgracia, por productos ilícitos de la corrupción, del lavado de activos, del tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Vemos ejemplos en las regiones, Perú, Chile, Colombia, cómo han implementado estas acciones con vías específicas, con jueces contra la corrupción, con jueces especiales en extinción de dominio, y lo que hacen es que ellos atacan a los bienes y ponen un proceso judicializado lleno de garantías en donde atacan al bien, y la persona que se reputa como dueña, entre comillas, de eso, tendrá que ir a demostrarlo. Inclusive nosotros como Secretaría proponemos algo que está ya en nuestra legislación, la carga dinámica de la prueba, y voy más allá porque me amparo en las convenciones internacionales que tiene suscritas el Ecuador. Una de ellas, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que está vigente, ratificada por nuestro país del año 2005, que habla inclusive de que en estos casos se puede revertir la carga de la prueba. ¿Qué significa eso? No soy yo el Estado que tengo que la carga, el onus probandi, como se dice jurídicamente, de demostrar que ese bien fue adquirido ilícitamente. No, usted tiene que demostrarme que usted adquirió legítimamente ese bien. De lo contrario, usted no tiene por qué tener la protección jurídica del derecho de la propiedad, ese vínculo jurídico con las cosas, que sí lo tienen las personas que honradamente trabajan, pagan sus impuestos, compran su casita, compran su carrita. Ese es el derecho, ese es el fin social que dice nuestra Constitución que debemos de defender, no el concepto alienado, de propiedad que proviene de las actividades ilícitas. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Estamos conversando con José Javier de la Gasca, secretario anticorrupción. Todos los esfuerzos, sin duda, que se hagan para la lucha contra la corrupción son positivos y son saludables. Y como usted manifestó hace un momento, la gente está esperando que se recupere el dinero fruto de estos actos ilícitos. Al menos esa fue la propuesta o la oferta que hizo el gobierno a través del presidente de la República. Él ofreció una cirugía mayor contra la corrupción. En términos concretos, secretario, usted dice que esta recuperación de los dineros obedece a un trabajo articulado. ¿Cuánto se ha recuperado? En términos concretos, una cifra exacta de lo que se ha recuperado ya, que se tenga disponible, que se pueda utilizar. Vea, a mí no me gusta hablar de cifras, pero todo suma. Le he puesto el ejemplo del caso de Alex Bravo, le estoy poniendo el ejemplo de Marisol Larrea. Ya se puedan utilizar, no sí, que estén en espera de recuperar, que estén en trámite. Como usted puede ver, son procesos, son procesos donde no actúa necesariamente esta Secretaría. A mí me gustaría y quisiera que todos podamos entender, esto no se trata de soplar y hacer botella, esto no se trata de que un solo plumazo ya vamos a tener las cosas recuperadas. No funciona así. Sería hermoso que pase, por ejemplo, en el caso de la ex vicepresidenta Vicuña.
Ahí se la sentenció a 4 años de cárcel con los beneficios de ley. Salió, la sentencia final fue de 1 año porque aplicaron atenuantes, etcétera, no habían agravantes de lo que leí en la sentencia. Y se le puso una multa de $174,000 aproximadamente, redondeando. Yo esperaba que con la suspensión condicional de la pena que ella misma pidió, dentro de 5 días pasemos al pago de esa cantidad. Pues resulta que se lo negaron, ella interpuso sus recursos de apelación como lo prevé la ley, había previsto previamente unos recursos horizontales y entonces ahora la pelea sigue. Tendremos que esperar que lleguemos a sentencia en casación, si es que se llega hasta allá, porque Fiscalía también recurrió, para saber exactamente de cuánto es el monto que estamos hablando. A lo mejor la justicia sube, a lo mejor la justicia baja, no lo sabemos, pero recién tendremos que esperar a eso para que ocurra. Usted hablaba del tema de la cirugía mayor, a mí me parece que sí es así, y estoy convencido de eso. Primero porque a mí me han llamado desde un aspecto técnico, yo estaba en la sociedad civil ejerciendo mi libre ejercicio, y me llamaron para que yo venga aquí a ejercer un cargo técnico, no político. Yo no vengo a perseguir a nadie, esa palabra a mí no me gusta. Me parece que denosta lo que se hace desde la administración de justicia y desde la gestión pública. Creo que hay que fortalecer las instituciones y creo que hay que depurar las instituciones y llevar a las personas a que la justicia diga si son o no son corruptas, porque para decir que una persona es corrupta necesita haber un proceso. Ese es el único camino que existe. Un proceso, una sentencia. Y una sentencia. Ese es el único camino que existe para acercar a una persona a una pena, a una cárcel, el debido proceso. Fuera de su cirugía mayor, claro que sí, yo lo veo como yo lo veo. Y en este contenido de la cirugía mayor también se ofreció la creación de una comisión internacional de lucha contra la corrupción. Estupendo. ¿Qué ha pasado con eso? Ya tiene varios meses de ofrecimiento. Sí. ¿Qué ha pasado con eso? No ha quedado en un ofrecimiento, eso es una realidad y se lo voy a explicar, pero déjenme ver lo de la cirugía mayor. A mí me parece importantísimo que veamos. Se dice que no se ve la corrupción, que solamente se ve la corrupción como una persecución hacia un grupo opositor tal. Para mí la corrupción no tiene apellido. Ajá, pero es que también han pasado cosas que dan a notar eso. Pero por ejemplo, hay casos de INA Paper que no sabemos. Eso está en Fiscalía. ¿Quién lo por investiga? Propia imposición del presidente. Pero no ha habido una sola audiencia. Y eso va a cumplir ya en febrero que viene, en este mes, el 2022, cumple 1 año de que ¿Y cuánto tiempo se tiene para investigar eso? No tengo idea cuánto tiempo se tiene, pero le digo, hay 1 año que ha pasado y no ha habido una audiencia. Pero eso son diligencias que tienen que encargarse Fiscalía. Así es. Porque eso le compete la acción penal a ellos. Pero permítame decir, a la Secretaría le interesa el tema, le compete todos algo. Los temas de corrupción, insisto, esto no tiene apellido. A nosotros nos han dicho, y este es mi compromiso, y bajo ese compromiso asumí esta secretaría y esta función, de donde me he involucrado, he puesto aquí mi contingente para hacerlo. Esto es una lucha sin cuartel, o sea, contra la corrupción sin cuartel, de donde provenga. Por ejemplo, o sea, no hay voluntad política, que no hay la tal cirugía mayor. Yo no he visto en ningún país del mundo 2 vicepresidentes sometidos a la justicia y condenados. Del mismo régimen, elegido por decisión popular y otro por la Asamblea. ¿Eso es voluntad política, que la justicia trabaje? Sí, la justicia está trabajando y el respeto a la institución, claro que sí. Eso tenemos que verlo. 6. Claro que sí. Que hay en el Ecuador hemos visto, y la necesidad de la lucha contra la corrupción en el mundo es gigante. Usted ve que todos los países, la comunidad internacional, hacen esfuerzos por prevención, no solamente por la erradicación de la corrupción y el juzgamiento de la corrupción y evitar la impunidad, no solo el robustecimiento de la función judicial y su independencia, no solamente eso, principalmente es prevención. Y en ese sentido, en robustecer las instituciones es que viene la CEICE. Pero aquí, de alguna manera, se ha pensado que la CEICE se debe de constituir o se creó para constituirse en una suerte de CICIG, como en Guatemala, o lo que está pasando en El Salvador, que son comisiones contra la impunidad. Los antecedentes históricos y sociales, políticos que existían y que antecedían a esas comisiones son totalmente distintos de los del Ecuador. Aquí se ha creado una comisión de expertos para fortalecer las instituciones democráticas, las instituciones en la administración de justicia, las administraciones que buscan, lidiar contra el delito y la corrupción. La comisión fue creada en mayo del año pasado, el 13 de mayo del año pasado, recuerdo la fecha exactamente porque es la Virgen de Fátima. Y además... Creyente, así es. Y además esa fecha es especial para mí por otra circunstancia. Pero ocurrió que se crea esta comisión de expertos, se articula con Naciones Unidas, particularmente la UNODC, que es el organismo encargado de la lucha contra el delito y la droga. Todo esto viniendo de Naciones Unidas, y entra esta comisión anticorrupción a ligarse con la sociedad ecuatoriana. Tuvo contactos con la prensa, tuvo contactos con la sociedad civil, tuvo contactos con los grupos empresariales, con las instituciones, Fiscalía, Corte Constitucional. ¿Y qué es lo que han generado? Un producto que se llama el estatuto con el que se va a regir la comisión. Pero esto hay que extenderlo, esto es en distintas fases.
ya la comisión cumplió su primera fase de institucionalización, de creación y de promoción del instrumento jurídico con el que se va a regir la segunda fase de la comisión, que va a tener expertos internacionales de carácter permanente en el Ecuador, en algunos casos, una secretaría técnica, independencia, autonomía, imparcialidad. ¿Y eso cómo proviene? Usted dirá, ¿cómo podemos obtener que la CEICE sea independiente y que investigue al gobierno propiamente? No investigue, porque la ayude, colabore en la investigación y que haga sugerencias en contra o a favor del gobierno. Sí, depende del gobierno. No, es que esa es la idea. Pero para eso tenemos que seguir coordinados con la comunidad internacional. El Ecuador ya puso hasta los fondos desde julio del año pasado. Es decir, la voluntad está. En este viaje a los Estados Unidos hubo la oportunidad de que el presidente de la República secunde, celebre y elogie el trabajo que está haciendo la comisión y que ha venido y que ya les ha pedido que sigan trabajando en eso. A mí como Secretaría Técnica me corresponde precisamente hacer que estas cosas pasen junto con la Cancillería y estamos trabajando duramente en eso. Pero ¿hay una fecha para que comience a visibilizarse ese está pasando, trabajo? Ellos están trabajando, hay mucho trabajo. Lo que ha pasado, y eso hay que admitirlo, es que han habido desfases en cuanto a la aplicación con los instrumentos internacionales para la utilización de los dineros y todo eso. Eso es lo que estamos corrigiendo y en eso estamos trabajando. He viajado a los Estados Unidos la semana pasada para tratar de primera mano esto con ellos y encontramos el vehículo jurídico para que ahora trabajemos en poco tiempo, para que usted los empiece a ver aquí, para que empiece a ver cómo siguen realizando el vínculo, para que vean en esta fase, en este inicio de la segunda fase cómo funciona, porque eso es una cuestión, eso es un ofrecimiento del presidente que es una realidad. Pero entendamos, tiene distintos momentos, tiene distintas fases. Usted menciona hace un momento, secretario, que tuvo la posibilidad de acompañar al presidente Moreno en este viaje a los Estados Unidos. De ahí se han anunciado una serie de acuerdos, entre ellos uno de lucha contra la corrupción, que en términos generales, ¿qué nos puede contar de este anuncio, al menos, no? Solo aclaro, yo no acompañé al presidente Moreno dentro de la comitiva, no. Usted fue específicamente yo estuve en Washington coincidiendo con la visita del presidente de dicho país, pude coincidir con él en un evento en el Atlantic Council, pude conversar con él, pude escucharlo, ratificar de él, o escuchar la ratificación de él, el compromiso irrestricto de la lucha contra la corrupción, el apoyo total a la Comisión de Expertos Internacionales, fue lo primero que dijo en su disertación en el Atlantic Council, y lo que pasó es que allá se firmaron, o sea, primero destacar, y hay que decirlo, el restablecimiento con los Estados Unidos es algo altamente positivo para el país. No solamente porque es nuestro socio natural comercial principal, o de nuestros principales asesores, aliados en esa materia, sino porque además allá hay un grupo fuerte, grande, quizás el más predominante de migrantes. Todo esto necesita generar una cohesión, acuerdos bilaterales, un compromiso, una cohesión internacional. Y se fueron el Ecuador fue con sus ministros en busca de varios puntos claves: educación, fortalecimiento de la seguridad, temas de robustecimiento de la policía, acuerdos internacionales, temas de económicos y algunas otras cosas. Dentro de eso es muy importante y ha sido destacado el asunto de la lucha contra la droga, contra el delito y contra la corrupción. En particular, esos son los temas que hasta ahora se han tratado, de lo que yo conozco, pero también está abierta la puerta y la agenda para los temas relacionados con la corrupción. Ahí es donde nosotros estamos buscando las iniciativas para generar inclusive memorandos de entendimiento, acuerdos bilaterales concretos para generar la recuperación de activos en dicho país. Estamos conversando con José Javier de la Gasca, secretario anticorrupción, que nos acompaña en la primera entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Secretario, hace unos meses el gobierno anunció supuestos sobreprecios en contratos petroleros. Uno de sus antecesores, el señor Iván Granda, en su momento dijo que había llegado a acuerdos escritos y verbales con supuestos testaferros. Posteriormente hizo la respectiva denuncia en la Fiscalía, supuestos testaferros relacionados con el gobierno anterior. ¿Qué ha pasado con estos casos? ¿Su secretaría les está dando seguimiento? A todos le estamos dando seguimiento. Si usted me puede decir algún caso en concreto sobre eso para yo poder le digo revisarlo. Este caso en concreto, el señor Granda en su momento, él denunció que había ubicado 17 testaferros del gobierno anterior, incluso dijo que le había llegado a acuerdos verbales y acuerdos escritos. Ese pronunciamiento incluso motivó que en su momento la fiscal de turno, la fiscal Palacios, que era en ese momento la fiscal subrogante, le llamó a rendir versión. Él hizo luego la denuncia a la fiscalía sobre estos testaferros. ¿Qué ha pasado en ese caso, por ejemplo? Bueno, tal como usted lo está diciendo, si es que ha habido ya una actuación por parte de la Secretaría que está en Fiscalía, ahora le corresponde a Fiscalía promover esos procesos penales. Recordemos que por mandato constitucional la acción penal la ejerce la Fiscalía. Lo que nosotros hacemos en ese y en todos los casos, para que se note, se sienta, hay que ser y parecer que existe una
un respeto a la independencia de los poderes, una no persecución a las personas. Lo que hacemos nosotros es dar una labor de seguimiento. Promovemos nosotros, hacemos las investigaciones, las llevamos a la justicia y la justicia se encarga. Ciertamente tenemos que esperar en unos casos los ritmos de las investigaciones. Yo comprendo, vengo de tener un libre ejercicio bastante nutrido, de haber sido juez. Sé que los tiempos procesales son particulares, distintos de los tiempos mediáticos, distintos de los tiempos políticos, y eso hay que respetarlos. Yo no puedo decir que Fiscalía está yendo muy despacio, muy lento, cuando en concreto puedo ver que, por ejemplo, lo llaman a rendir versión a una persona, pero está fuera del país, tiene que volver a señalarse que la agenda no se pudo dar, hay que esperar 1 o 2 meses, y eso es tiempo que demora. En ese sentido nosotros estamos avanzando en todos los casos. Mire usted, por ejemplo, un caso que se promovió desde esta Secretaría, varios, relacionados con hospitales, relacionados con otras instituciones públicas. Caso del papá de la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira. Ese fue un caso promovido por esta Secretaría hace más de 10 meses, y la Fiscalía tuvo el tiempo necesario para investigar y luego promovió. Hay un procesamiento ahí ya con medidas cautelares también, igual en el caso de hospitales. Entonces, pero ahí en ese caso del señor Rivadeneira, por ejemplo, el presidente anunció en un evento público que se le habían encontrado con alrededor de $5 millones, y resulta que no, que cuando lo encontraron tenía $20, y tal es así que él está en libertad. Bueno, veamos si yo ese concepto lo tengo imbuido, es algo ya natural. Uh-huh. Yo no creo que hay que dictar prisión preventiva en todos los casos. Eso los jueces, lo apliqué como juez, lo padecí como juez en los casos en los que creí que no ameritaba una prisión de libertad, de privativa de libertad, y creo que hay que respetar eso. Es una mínima intervención. Hay criterios específicos ratificados por Corte Interamericana de Derechos Humanos, por Corte Constitucional, de cómo se aplica la prisión preventiva. Si está el señor en libertad o no, eso es una decisión de los jueces, sobre la cual, si Fiscalía no está de acuerdo, las instituciones no están de acuerdo, tienen los remedios oportunos, los recursos, etcétera. En ese caso, yo me voy siempre a lo que digan los procesos, a lo que se determinen en las investigaciones. Posible. Por ejemplo, usted me preguntó hace un momento respecto de la cifra concreta, lo del tema en el caso de Marisol Larrea. Yo no puedo en este momento decirle el monto de cuánto es lo que va eso de vengar de los 3.6. Es un departamento lujoso. Es un departamento lujoso. Me permite a mí establecer que la cantidad va a ser no menor, que esto es simplemente dice, a ojo de buen cubero, $200,000, $300,000, la cantidad que fuera, pero eso tendrá que verse en un peritaje. Uh-huh. Y sobre eso tendremos que ver las deducciones del caso, porque la condenada fue ella, no el esposo. Y esto de aquí también está sometido a una sociedad conyugal. Uh-huh. Entonces tendremos que ver cuánto es el monto efectivo de lo que está. Pero me parece interesantísimo, por ejemplo, que si la persona no quiere perder ese bien, el primer interesado en el remate, en comprar el 50% de la propiedad, debería ser él. Entonces pienso que ahí podemos tener caminos rápidos. Pero a lo que voy es, yo me baso en peritajes, yo me baso en informes, yo me baso en sentencias, yo me baso en pronunciamientos en los que puedo coger y pedir cuentas a las personas sobre los que han hecho. Yo no puedo basarme en especulaciones para decir tal o cual cosa. Si otras personas lo han podido decir, pues bien, ellos lo pueden decir. Desde esta Secretaría mi trabajo es básicamente técnico, concreto y jurídico. En los últimos días también se ha conocido denuncias de irregularidades en la administración de esta hacienda La Clementina. ¿Usted tiene novedades sobre ese tema? Fíjese ahí, quienes promovieron la denuncia de eso fuimos nosotros, uh-huh. En unos casos. Y ahí está, en Fiscalía, en investigación. Nosotros estamos muy atentos de lo que está pasando. Inclusive he escuchado en redes sociales, porque esto pasa, ¿no? Las informaciones que cruzan en WhatsApp, que ha habido una denuncia hasta de un sicariato dentro de esto. Yo no puedo guiarme por rumores, pero no dejo de estar pendiente de los asuntos y dar seguimiento, porque yo no he venido a hacer tabla rasa de lo que pasó antes. Tenemos cerca de 77 casos entre investigaciones y procesos que estamos dando un seguimiento arduo para que llegue la justicia a tiempo, es lo que podemos hacer. Y luego encargarnos de gestionar, articular, hacer que funcione la recuperación de los activos. Para finalizar, secretario de la Gasca, usted hace unos minutos mencionó que es importante el trabajo en cuanto a la prevención de los actos de corrupción. En ese sentido, ¿qué está haciendo la Secretaría para generar esta prevención? Muchísimo, y gracias por preguntarme sobre eso, porque muchas veces eso pasa debajo del radar. Prevención es a lo que más apunto yo, y eso es, como le he dicho a los chicos en la Secretaría, ese es el niño de pecho de esta Secretaría, porque tenemos que educar en valores. Esos son réditos que no lo vamos a poder nosotros ver en un tiempo cercano, tienen que ver con educación. Estamos, por ejemplo, promoviendo
concursos con los jóvenes para que se pronuncien sobre materia de corrupción, promoviendo este discurso, el debate, las ideas a nivel de estudiantes universitarios. Casualmente voy a estar en una universidad en Guayaquil, promoviendo esto en el marco de que me han hecho una invitación, pero fuera de eso, casos concretos. Nosotros ya se han implementado en 4 instituciones públicas, la idea es que 2 ya están cerca de serlo, 4 instituciones, empresas públicas, CELEC, CENEL, no recuerdo, Flopec me parece que es, otras, son 4, en este momento no recuerdo exactamente los nombres, donde ya se han instaurado los comités de integridad y ética. Esto tiene una función importantísima. Primero nos permite a nosotros tener ojos en esas instituciones y ver, por ejemplo, dónde están los focos de corrupción, los mapas de calor, acercar la institución de la Secretaría a la ciudadanía, que genere inclusive una imagen de transparencia. Esto se trata del gobierno de puertas abiertas, la transparencia como eje, como política pública. Estamos viendo que eso ya se está implementando, y además para la implementación de otro compromiso presidencial que deriva precisamente de normativa internacional, la ISO antisoborno. Estamos viendo que capacitando, haciendo que esto pueda ser una realidad, que se puedan acreditar, certificar en esta norma. Imagínense que las 121 instituciones públicas que dependen del Ejecutivo y todas las instituciones públicas puedan tener una aplicación y una certificación de rango internacional en la lucha contra la corrupción. Le queremos agradecer al señor José Javier de la Gasca, secretario anticorrupción, que nos ha acompañado en esta mañana. Le cuento, secretario, que en todos los diálogos nosotros consultamos a través de nuestras redes sociales, siempre hacemos una encuesta y formulamos para este diálogo la siguiente pregunta: ¿la lucha contra la corrupción ofrecida por el gobierno ha sido efectiva? De quienes se han pronunciado a través de nuestras redes sociales, el 96% opinado que no, frente a un 4% que ha opinado que sí. Esperamos que después de este diálogo que nos ha permitido usted mantener con este medio, esa percepción pueda variar. Qué importante que lo dice, y le agradezco, ¿sí? Ojalá que esa percepción funcione a la par de cómo nos están viendo afuera. Mire usted, Transparencia Internacional del 2018 al 2019 generó una mejoría en el Ecuador. Hemos avanzado a puntos sustanciales en la percepción internacional que se tiene sobre nosotros, y eso tiene que ver sobre prevención, sobre el combate a la corrupción. Estamos mejorando y nos están viendo con mejores ojos en el extranjero. Somos cuartos en la región, queremos seguir innovando, estamos haciendo todos los trabajos para que eso ocurra con las políticas públicas que nos corresponden. Pero hay que resaltar lo bueno, y eso es importante, que se sepa. No he visto mayormente que se ha publicitado, quizás falla nuestra, esta percepción de transparencia internacional. Pero es importante porque eso permite al país verse, que lo vean con mejores ojos, que la inversión extranjera nos vea en un país más confiable, más seguro. Y estamos en esa lucha, y eso es bueno. Espero que la próxima entrevista esa percepción cambie. Y nosotros esperamos que venga nuevamente a nuestros estudios, que sea la última vez. Que sea, claro que sí. Y pido que me tomen la foto para que me la pongan ahí también afuera en la pared, que la vi súper chévere. Por supuesto, no se preocupe. En la pausita ahorita le tomamos la foto para ponerle nuestros registros fotográficos. Muchísimas gracias, secretario, por estar aquí en la primera entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. José Javier de la Gasca, secretario anticorrupción. Una breve pausa, volvemos enseguida con más.